de venta, los costos de operación, administrativos, comerciales, ¿no? Y también vienen las inversiones requeridas en las operaciones, ¿no? Entonces, lo que invertimos, ese capital invertido. Y ahí justamente donde nosotros tenemos que centrarnos para analizar cómo a través de esta gestión del capital de trabajo contribuimos. Te digo contribuimos porque no es posible directamente que a través del capital de trabajo incrementemos el valor. Existen diferentes formas, pero una de ellas es a través, mediante la gestión de capital de trabajo. Entonces, entendiendo hacia dónde, cuál es mi intención, sin perder de vista mi perspectiva, lo que nuestro fin supremo, y eso es lo que les pido siempre, permanentemente, no solamente en el curso, sino después del curso, cuando ustedes estén especializándose, igual manera, ¿no? Recuerden, las empresas siempre necesitan este enfoque de maximización, de optimización, de incremento del valor. Entonces, si ustedes no pierden perspectiva, siempre lo tienen permanentemente, en el momento que estén trabajando, en el momento que estén estudiando, especializándose, ustedes van a ir en línea con eso. Entonces, en su especialización, entonces, por un lado van a tener que especializarse poco a poco en diferentes conceptos, pero ninguno de estos puntos que ustedes necesiten especializarse tiene que estar dispersos o muy alejados de lo que representa la esencia y el incremento de valor de la empresa. Fácil, muy fácil de poderse, ante el entusiasmo, irse por un camino que no es, ¿no? Que no es el que debe estar trazado. Bien, entonces, la empresa, cuando todo tipo de organización, ya sea de servicios, ya sea de productos, cuando está operando, y a través de las operaciones es donde le puede permitir obtener ingresos, necesita definitivamente en forma continua necesidad de financiamiento. Entonces la empresa puede estar con déficit en financiamiento, pero puede generar utilidades, ¿sí? Efectivamente lo puede hacer. ¿Y no son contraproducentes? No, mientras puede estar generando utilidades, pero esa utilidad no está en efectivo, no está en el momento. Contablemente ustedes pueden determinar que hay una utilidad, pero financieramente esa utilidad no se refleja en dinero en efectivo en ese momento, en un momento determinado, sino se va a reflejar quizás muy probablemente en un dinero que se va a ver en el futuro, porque la empresa, recuerden, puede estar vendiendo al crédito. Y así como vende al crédito, también paga también al crédito, a diversos proveedores. Entonces, y no siempre puede calzar. Es el momento en que yo recibo el dinero de mis clientes, justo pueda coincidir con el momento que yo tengo que pagar a mis proveedores. Si no coincide, voy a tener un vacío, un hueco que tengo que cubrir. Claro, estoy ganando, pero esa ganancia no la estoy viendo en ese momento, porque estoy dando un crédito. Esa circunstancia que me obliga como empresa a poder, lo poco que tengo como recursos financieros, poder optimizarlo de la mejor manera para mantener una continuidad en la parte operacional, que me permita seguir vendiendo y también seguir cobrando y pagar. Entonces, voy a encontrar también, en adición a lo mencionado, algunos desembolsos que puedan ser propios de mediana inversión o de financiamiento a largo plazo. Operaciones de mediano plazo, de largo plazo. Las empresas, con el espíritu de querer seguir creciendo, tienen también pensamientos de que en algún momento van a tener que comprar activos fijos, ya sea para renovar el que ya tienen, o en su defecto para ampliar sus operaciones. Entonces, eso necesita desembolso de dinero.
Entonces, entonces hay un conjunto pues, de circunstancias que, por un lado, me reflejan la tendencia de dinero y, por otro lado, la obligación de poder desembolsar. Nosotros nos vamos a concentrar en el curso, en aquella orientación que va focalizado en los gastos operativos. No vamos a hablar de los activos fijos, ¿ya? Como financio activos fijos o operaciones de largo plazo, porque no es materia del curso. Entiendo que existe un curso, no estoy seguro porque no lo edito ya. Hace mucho tiempo no lo comencé a editarlo, pero ya después estuve viendo otros cursos que lo dejé, pero creo que se llama financiamiento corporativo, ¿no? Creo que todavía se mantiene, ¿no, muchachos? Se mantiene todavía en la media curricular. Entiendo que ahí se tiene que hablar mucho del tema de financiamiento de largo plazo, que ahí se complementaría con el de corto plazo, como parte de la formación, ¿no? De la cual estoy hablando. Entonces, financiamiento de corto plazo es lo que necesitamos para financiar las operaciones, los gastos de operación, ¿ya? No vamos a hablar de financiamiento de largo plazo, que es a la gestión de adquisición de activos fijos. En el corto plazo, si no tenemos que financiar los recursos, las actividades, operaciones de corto plazo con recursos financieros de corto plazo, ¿ya? Tenemos que mantener el equilibrio, ¿no? Recursos de corto plazo financian operaciones de corto plazo. Recursos de largo plazo financia operaciones de largo plazo. Nunca de forma cruzada, porque genero imperfecciones que después me van a estar orientando a muchos problemas, ¿no? Y que ocurren, ¿no? A pesar de que se advierten, ocurren en las empresas y después están con problemas muy serios, ¿no? Y aparentemente es una lógica lo que yo menciono, demasiado lógica para poder no creer de que las empresas, en gran parte, muchas de ellas, pues hacen todo lo contrario, pero sí lo hacen, ¿no? Me digan ustedes un ejemplo, bueno, existen varios, ¿no? Pero para no dejar de decir algo, ¿no? Alguna vez ¿no? He encontrado dentro de la asistencia en mi persona cuando me venía algunas a pedir alguna asistencia en la gestión financiera, pues al pedir información me daba cuenta de que habían préstamos de corto plazo, ¿no? De un año, pagados en menos de un año, pero que bien cierto, se utilizaban para financiar operaciones de compra de materiales, recursos, pero ¿qué hacía el dueño de la empresa? Parte de estos recursos de corto plazo, pues una parte de ellos, no siendo tan pequeña en escala, lo utilizaba para comprar pues un auto, ¿no? Y era su auto, pues, ¿no? Entonces a la semana, pues de pedir el préstamo, ya estaban con auto nuevo, ¿no? Hecho que definitivamente cuando yo me acercaba ya a ver posibilidades con algún banco de cómo poder plantear una solución ante un problema, pues me salían con ese tema, pues no los sectoristas, ¿no? Eh, Oye, pero ¿por qué te estás acercando para refinanciar si hace poco lo salidamos con un préstamo? Que por cierto se está pagando, ¿no? ¿Por qué le sigue faltando más dinero? Sí le hemos dado. Y ahí me entero, pues, ¿no? De que tienen esto, se distraen, ¿no? Y pues ante esas circunstancias, pues los bancos no quieren prestar, ¿no? Se niegan a prestar. Y ahí donde ahí comienzan pues a
Y ante esa negativa, que es a partir de una desconfianza, porque ellos se van al banco y dicen de que necesitan un dinero que es muy urgente para financiar sus campañas, que se vienen, pues le salen haciendo otra cosa, ¿no? ¿Ya? O parte del dinero lo destinan para otros propósitos, ¿no? ¿Ya? O piden un dinero de corto plazo y pagan con eso la cuota inicial de la adquisición de un terreno, por ejemplo, para ampliación. ¿Ya? Entonces, ahí los bancos pues, se amargan, pues, ¿no? Porque definitivamente, ¿qué les costaba decir la verdad? ¿No? Entonces ahí se apaga la confianza, crece la desconfianza y ya es bien difícil, pues, ¿no? de lograr una. Entonces, eh, corto plazo, financiamiento de corto plazo, ayuda a financiar específicamente operaciones de corto plazo. Y dentro de ellas vamos a encontrar qué vamos a financiar, diversos aspectos, ¿no? Que tienen que ver con la operación del negocio, es decir, con la compra, transformación y venta de mis productos o servicios. En eso se centra. Eh, para ello, ¿qué recursos tengo? Varios. Tengo créditos comerciales, ¿no? Créditos bancarios, los pagarés, las líneas de crédito, ¿no? Papeles comerciales, entre otros, ¿no? Por los cuales yo me financio. ¿No? Yo tengo, cuando yo busco un incremento del valor en la empresa, también busco, por ende, una búsqueda de mayor rentabilidad. Esta rentabilidad, por ser un negocio eh, administrado por personas humanas, siempre hay un riesgo, ¿no? Por su imperfección, de que lo que se planifica no se cumple. No hay operación que no conlleve riesgos. Y riesgo se entiende a la posibilidad de que los supuestos que nosotros hemos determinado por alguna razón no se cumplan. Sin interesar quién tuvo la culpa. Si fue la empresa, si fue el mercado, si porque produjo una variación a lo que ya había establecido. No importa. El tema es el riesgo, ¿no? De que no se cumplió. Yo ya terminé un resultado y no se cumple. Eh, esta gestión de los recursos que hemos hablado de corto plazo es una labor bien demandante de tiempo, ¿no? Las empresas en promedio, en el tiempo que dedican a la gestión de los recursos, tranquilamente, como el 60% tranquilamente de ese tiempo, de todo el tiempo, está destinado a administrar recursos de corto plazo. ¿Qué quiere decir? De que es una gestión orientada a llevar el día a día. Y eso sucede en todo tipo de empresas. No es exclusividad de una pequeña, mediana o gran empresa, no, en todas sus sedes. El tema de que unas son más desordenadas que otras y pues genera más problemas y le demanda más tiempo para solucionar esos problemas. Pero como mínimo 60%, ¿eh? De todo el tiempo. Entonces, es estar atento a los ingresos. Está revisando permanentemente las cuentas bancarias, cómo ha ido ingresando el dinero. Pero una vez que se ingresa el dinero, ¿de dónde vino ese dinero? ¿Quién me pagó? ¿Qué cliente me pagó? ¿Quién me está pagando? ¿No? ¿Qué factura me está pagando? ¿O qué cobranza? ¿O qué pago a cuenta de una cobranza me está haciendo? ¿Con ese pago se cubrió toda la deuda o sigue debiendo aún más, ¿no? Otros importes? Habrá disminuido, pero me sigue debiendo. Y todo ello es dinámico. Con esa plata, con ese ejercicio, yo puedo estar haciendo proyecciones. Por otro lado, tengo que adquirir materiales, ¿no? Puedo estar importando, etc. Eh, entonces, existe el pago de impuestos, el pago al personal,
pago de los servicios varios, etc, etc. Entonces, tengo múltiples atenciones de corto plazo y todo eso absorbe un montón de tiempo. Entonces, el 60% por lo menos es, ¿no? Administración de capital de trabajo. ¿Ya? Entonces existen, no sé si por acá existe voy a ver si les comparto unos 3 minutos voy a decir, de un video donde puede complementar algo así como lo que nosotros hemos estado hablando, ¿no? Que me parece muy importante. Un momento, por favor. Bien, vamos a compartir ya. ¿Me dicen si pueden escuchar el video? Sí se ve y se escucha. ¿Se escucha? Sí, genial. Bien, la persona que va a hablar se apellida Mendiola, es un egresado de la Facultad de Industriales, ¿ya? Y bueno, ahora está más vinculado con otra universidad, ¿no? Donde es director, ¿no? De una de ellas, ¿no? De la misma, perdón. Y antes de la pandemia, tuve ocasión ahí en la misma facultad, ahí de encontrarlo. Y nadie lo conocía, ¿no? Pasaba como una persona más, ¿no? Bueno, entonces inclusive él tuvo ocasión de estar en uno de esos cursos, ¿no? Cuando llevaba la maestría en finanzas corporativas, ¿no? Entonces, vamos a escucharla, ¿no? A Mendiola. Tal como lo indica el nombre del curso, en este vamos a revisar las principales herramientas que están directamente relacionadas con la gestión de corto plazo de empresas productivas. También no nos vamos a olvidar de las empresas de servicios o comerciales. Vamos a analizar a detalle lo que es el costo del financiamiento dentro de... Fíjese, más que la propaganda en sí, lo que yo busco acá en las palabras de Mendiola es encontrar
el enfoque, ¿no? Cómo está enfocando la gestión financiera de corto plazo y cuáles son los puntos, las ideas fuerzas que menciona, ¿no? Y en concordancia con lo que hemos hablado. Una de ellas es el coste de financiamiento, ¿no? Obtener y analizar y gestionar el acceso a caminos que nos permitan acceder a un financiamiento el más bajo posible, ¿no? De la normatividad vigente en el país. Recuerden, dice ahí, costo de financiamiento dentro de la normativa vigente. Recalco bien esto. La gestión financiera no está alejada de la parte legal, la parte normativa. Tienen necesariamente que concentrarse en eso. Yo, entre mis propuestas, la de contribución, de aportes, ¿no? Ojalá se pueda incluir en los siguientes ciclos, es al menos que algunas horas del curso de gestión financiera se toquen justamente temas relacionados con normatividad vigente en el coste de financiamiento. Dejar un poco de lado quizás otros temas que si bien es cierto, mencionan que deben de tocarse porque es un repaso o quieren un poco actualizar algunos conceptos que ya se vertieron en el ciclo pasado, pues yo considero que eso es una tarea no del curso, sino del alumno, de repasar, recordar, y para que dé espacio justamente a estas cosas que son importantes y que no se tocan. Una de ellas es la normatividad vigente en el tema de costo de financiamiento. Y dado que ustedes, por un momento, si no lo saben, entonces van a tener que saberlo cuando egresen de la facultad y tengan pues que actualizarse y llevar estos cursos que no son para nada baratos, ¿no? Vamos a comparar alternativas de financiamiento. Por ejemplo, vamos a comparar un leasing versus un préstamo. Acá la alternativa de financiamiento. Entonces existen varias formas de financiar y cada una de estas formas de financiamiento obedece a una razón. Es decir, existen varias alternativas de financiamiento que las entidades financieras bancarias ofertan y cada uno de estos productos va dirigido a una necesidad puntual que atiende a una alternativa. Entonces se constituyen como formas que detrás de ellas existen alternativas, ¿no? Una es, yo financio para comprarme una máquina. Bueno, entonces, o lo compras, ¿y qué alternativa tengo? Bueno, pues hay un leasing. Entonces el leasing tiene una normativa que regula el leasing y de que el que va a solicitarlo tiene que saber. Porque si no sabe, puede incurrir en muchos problemas, ¿no? Bien. Vamos a revisar herramientas que nos permiten proyectar estados financieros. Esas herramientas de proyección de estados financieros entonces, para corto plazo, ya ustedes lo conocen, no se tocan, ya de gestión financiera, ¿no? En el corto plazo, 12 meses. Y eso también incluye la relación entre ganancias y pérdidas, balance general y flujo de caja. También vamos a estimar necesidades de capital de trabajo y analizar decisiones de inversión directamente relacionadas con cambios en las partidas que componen el capital de trabajo. Este curso está orientado a gente que trabaja en el área de tesorería o en el área de análisis financiero. Sin embargo, una persona que desea incursionar... Fíjense, lo que menciona que es importante. El hecho de que ustedes hayan visto algunos puntos ya tratados que se van a tratar, que se tratan como parte formativa en la universidad, aún así, estos tienen de realizarse con mayor amplitud, ¿no? Porque son amplios en su análisis. Por lo tanto, en la actualización o en el perfeccionamiento de esos conocimientos, ¿no? en una especialización, a pesar de ello, esta oferta, ¿no? que hace, ¿no? Mendiola acá, al margen pues, de qué centro de estudio sea, yo trato de rescatar que se mencionan algunos puntos que ya son parte del curso, que ustedes lo van a ver, pero
ustedes dirán, pero ¿por qué tendría yo que seguirme perfeccionando si ya lo sé del curso? No, es que se necesita más profundo. Lo que ustedes aprenden es una parte muy pequeña, es una base de formación, pero que necesita profundizarse más para que ese conocimiento más profundo les pueda ayudar a hacer las cosas propias en cualquier puesto en el área financiera. Ustedes van a encontrar entonces análisis de estados financieros. ¿Por qué si ya lo sé? No, es que existen más profundidad en el análisis financiero de las que ustedes han aprendido hasta el momento, ¿no? Por eso, pero yo también ya sé cómo proyectar flujo, estados financieros también. Sí, pero es bueno que también aprenda algo más que usted todavía no ha aprendido de estados financieros, ¿no? De proyección de estados financieros. ¿Ya? El profesor acá menciona lo único nuevo es que tiene parte normativa. Sí, pero deberían ustedes tener, aunque sea una referencia de las mismas, ¿no? En el curso, ¿no? etc. O en ocasión en la universidad, ¿no? Que voy a ver si es que si nos alcanza el espacio durante el ciclo, ahí les puedo hablar algo de ello, ¿no? Pero no les ofrezco, primero hay que cumplir con lo formal, ¿ya? Entonces, y fíjense que los que están hablando dice que va dirigido para profesionales. O sea, son gente que trabaja específicamente las 8 horas dedicadas a temas financieros y que se han perfeccionado y que quieren seguirse perfeccionando. Entonces, eso es lo que es importante, ¿no? Lo que quiero transmitirle a ustedes. En el área financiera, podría llevar este curso como una idea general de lo que... Bueno, y para los profesionales interesados en la área financiera, por un lado, son personas que, por alguna razón, que los diversos trabajos, su ruta, su experiencia en las áreas profesionales, los lleva a que lleguen por alguna razón, intencional o no intencional, a la área financiera, y no sabiendo nada o muy poco del área financiera, necesitan urgentemente prepararse, ¿no? Entonces va también, claro que ellos tienen doble trabajo, aprender lo que no aprendieron y aprender lo nuevo, ¿no? Se la tiene más difícil, ¿no? Respecto a un grupo de profesionales que ya tiene experiencia y conocimiento previo. O también existe también aquel grupo de personas que no lograron, a pesar de que se les enseñó, no pudieron aprenderlo adecuadamente o por diversas razones. Y ahora sí, cuando lo necesitan, pues tienen que pagar, pues, ¿no? Para poder actualizarse o volver a comprender algo que en su momento no llegaron a hacerlo, ¿ya? es la gestión financiera de corto plazo. Bien. Hasta acá una consulta quedó un poco más en firme la intención del video. Bien. Profesor, sí, una consulta. Claro que Cuando sí, claro que usted sí. dice que esté normado, ¿se está refiriendo a las NIF? Una parte es la NIF, sí, pero es más amplio, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de las, como una alternativa de financiamiento, el tema del leasing, en el Perú existe una normativa, una base legal que todas las instituciones y los interesados deben de cumplir estrictamente. Y eso se traduce pues, en que si usted conoce ello, va a poder analizar adecuadamente la operación de leasing. Es decir, sin ningún problema va a poder revisar adecuadamente los aspectos cuando se tenga que hacer el contrato de leasing. Hay temas legales que tiene que usted que saber. Otras, una base normativa referida a la parte tributaria. Cuando usted está evaluando la alternativa, tendrá que ver también si la parte tributaria está o no afectada o existe impacto positivo o negativo. Porque al usted formalizar su operación por el leasing, se obliga a ciertas ¿no? a cumplir ciertos requisitos previos, durante y después de haber formalizado la operación. Y si usted no lo sabe, entonces
de seguro que va a tener muchos problemas, ¿no? Para poderlo, o muchas dificultades para poderlo lograr. ¿Ya? A eso un poco me refiero. No sé si pude contestar su pregunta. Sí, profesor, gracias. ¿Ya? Bien. Ahora vamos a ver uno de KPMG. También que seguramente les va a ayudar mucho. Realmente la gestión financiera es amplia. Es muy, muy difícil en un curso sintetizar toda la gestión financiera, porque es toda una especialidad, realmente, ¿no? Y dentro de la gestión financiera existen varias especialidades. ¿Ya? ¿Me dicen si ya la pueden ver en mi pantalla, por favor? Ingeniero, se ve. El común de las empresas opera bajo la convicción errónea de que aumentar los niveles de rentabilidad del negocio solo es posible a través de la materialización de cuantiosas inversiones en áreas claves de la producción. Las empresas que han logrado posiciones de liderazgo en los distintos sectores saben que con una eficiencia... A ver, ¿a qué se refiere ella? Dice, en este párrafo, dice de que hay un falso concepto, ¿no? En que se cree de que aquella empresa que tiene más activos es la que tiene mayor valor. Y a veces no es cierto. Había empresas que tienen menor cantidad de activos, pero son manejadas. Y es cierto, pero están estos activos tan bien administrados que generan ventas iguales o superiores a otras empresas, aun cuando estas otras tengan más volumen de activo fijo. ¿Ya? A eso se refiere. Eficiente gestión financiera o un buen manejo administrativo del activo y el pasivo circulante, componentes del llamado capital de trabajo, es posible aumentar las ganancias y reducir las pérdidas del negocio. La gestión del capital de trabajo puede ayudar a la organización a generar rápidamente mayor valor de mercado, operar con más eficiencia a largo plazo, mejorar la estructura de costos y el balance general y responder con rapidez tanto a las turbulencias como a las oportunidades. La clave del óptimo manejo de este capital está en la habilidad que tiene el administrador financiero para predecir el flujo de efectivo entrante. Esto es especialmente complejo en economías marcadas por la variabilidad de los temas macroeconómicos que son altamente inflacionarias o tienen políticas tributarias cambiantes. Es por ello que cada vez son más las empresas que solicitan la intervención de un tercero conocedor de esta materia. Entonces, acá mencionan de que justamente toda esta gestión de administración de capital de trabajo, como le decía yo, a veces implica tener el consenso, la ayuda de gente especializada, y es justamente eso, ¿no? Ya sea que esta gente especializada esté al interior de la empresa o se tenga que contratar específicamente por ciertos acompañamientos a especialistas, sea como sea, se necesita, ¿no? Este tema de conocimientos presentes en la empresa. Solo con metodologías de proyección de los balances actuales es viable acercarse a la posible realidad del futuro. Reconocer los retos del presente es llegar antes al futuro. Acá lo que señala es qué tan importante es la proyección, las proyecciones. Y es cierto, en la gestión financiera de corto plazo, casi todo es, por un lado, trabajar con data presente, que se construye sobre la histórica, pero sobre esa información presente, esta se tiene que complementar con estimaciones, proyecciones, y mientras más especializada sea la persona, pues mucho mejor se verá traducido, ¿no? Ahora más que nunca, por ejemplo, un analista, antes no era tan necesario ni tan urgente, por ejemplo, el análisis del pronóstico de la demanda, ¿no? De modelos de demanda, ¿no?
yo me acuerdo que una vez, sí, habiendo ya salido, viendo los primeros meses, ¿no? En el área de gestión financiera, el área financiera, perdón, y justo como dentro del grupo habían administradores, habían economistas, contadores, pero no, yo nada más era ingeniero industrial, y justamente me pidieron, ¿no? Hola. Que vea una forma de cómo proyectar Para el aire los gastos más acondicionado. importantes. Aquí construir también vamos a entonces un encontrar modelo el de sistema pronóstico. de puesta a tierra o el cable a tierra. De ahí. ¿Ya? Entonces, por poner el ejemplo más sencillo, ¿no? Con esto yo creo que puede clarificar mucho. Simplemente muchas veces no existen en el de mercado. lo más sencillo a lo más, Así es que ojo con más eso. complejo. Pero voy por lo sencillo. Ahora otro punto, ¿por qué se usa? Una empresa en la cual estaba haciendo estaba encargado de la parte financiera, tenía problemas en el tema del pronóstico, ¿no? En la cual se sustentaba el flujo de caja. Y uno de los componentes importantes ¿Por era qué el se petróleo. usa? Porque una la parte cosa es, operativa del petróleo. por ejemplo, ¿Y recuerdo saben que cómo se hace hacía la años en un estimación del pueblo petróleo? le pedí al dueño un interruptor La diferencial. anterior persona que Fue a la ferretería más grande estaba y acompañando, me trajo que después un se fue y yo interruptor entré, diferente. era un contador. Simplemente Entonces, no ¿qué es sabían lo lo que que era hacía? un interruptor Este diferencial. muchacho iba a planta, robaba unos minutos al gerente de planta, y lo que le decía el gerente de planta en cuanto a estimaciones se lo ponía. Entonces, según ellas, por ejemplo, y la otra semana, ¿cuánto más o menos, cuántos galones de petróleo ahí vamos a requerir? No tanto, más o menos. Vamos a hacer tanto de producción, yo creo que tanto. Pum, ponle, ¿no? Así se llevaba ese tema, ¿no? Bien informal, bien así como decía una cantidad, también podría decir otra cantidad diferente, si nadie le decía nada. Entonces, y a veces acertaba y a veces no. Y yo me acuerdo entonces, con una información más detallada, ¿no? Tanto de la producción histórica, con los valores también históricos reales de los consumos de petróleo, entendíamos entonces de que había periodos en los cuales se consumía más o se consumía menos, pero no por un volumen, sino por el mix del volumen de producción. Entonces había muchas líneas de producción y cada una de esas líneas de producción tenían a su vez otro conjunto de productos diversos que, de acuerdo a los procesos, generaban mayor o menor consumo de petróleo. Y no se veía así, se veía nada más como un volumen total, ¿no? Tantas toneladas se procesaron. No era así. Era verlo. Cómo era el mix y qué procesos estaban haciendo. Entonces yo saqué, no me acuerdo, me acordé inmediatamente, no desempolvé porque ya tenía, porque no había pasado mucho tiempo, solamente me acuerdo esa noche, al llegar a mi casa me puse a buscar ahí, lo tenía guardado en mis cuadernos, ¿no? De cursos, y me acuerdo ahí había un curso de inferencia, de estadística, ¿no? Aparte. Ahí repasé, ¿no? Un poco lo que me enseñaba la profesora Grimanesa, ¿no? Ramos, y construí el modelo. Entonces, ingresaba toda la cantidad de productos y rápidamente me proyectaba. Y lo que se cumplía en un 97.5%. ¿No? Entonces, yo quedé ahí, pues, ¿no? Con ello, ¿no? No era gran cosa, pero ahí está. Eso, pues, eso fue, ya estoy hablando de hace ya cerca de 3 décadas, ¿no? Pero después, ya con el mercado comenzó a exigir cada vez un mayor refinamiento en las estimaciones. Estamos hablando de hace más de 10 años, ya salían los requisitos en las diversas empresas pidiendo gente nueva, ¿no? Gente joven, pero que, para la financiera, pero que requisito, entre otros, conocimiento pleno de la construcción de modelos de demanda. Si no, no puedes entrar, ¿no? Entonces,
toda esta parte de la ciencia y ingeniería, utilícenla, por favor, ¿no? Intégralas, aplíquenlas. No es netamente un tema aislado y que desligado completamente de la ingeniería, la parte financiera. No, al contrario, era muy vinculada, muy vinculada, ¿no? Y justamente ese paso es lo que me permitió salir de un área de producción e irme directamente a finanzas. Justamente porque comencé a utilizar temas de ingeniería, ¿no? Entonces, esa aplicación me permitió, entonces hazte esta cosa, entonces ya me encargaba, ahora hazte esto, hazte lo otro, y de un momento ya estaba ya en el área financiera, ¿no? Del área de costos y de eficiencia, que era un área, pasé inmediatamente a la parte financiera, me busqué mi rumbo, ¿no? Entonces, no son conceptos aislados, hay que estar aplicando todo. Bien. Entonces, volvamos a la clase. Me dicen, por favor, si ya pueden ver mi pantalla, ¿no? Ya se ve. Excelente. Ahora, cuando yo tengo que gestionar capital de trabajo, pues recuerden, ¿eh? Esta parte que les voy a decir no es parte del curso, pero es una parte muy importante. O sea, la parte de las técnicas, la parte fuerte, la parte matemática fuerte, es la que para ustedes es vital para poder ser distinguidos, para poderse distinguir en el ámbito laboral, ¿ya? No traten de parecerse a un administrador, porque no van a ser administradores. No traten de parecerse a un contador, porque nunca van a ser contadores. Para ser contador tienes que, ¿no? Tienes que estar inscrito en el colegio de contadores y haber llevado la carrera y ¿no? sustentado. Ustedes no lo van a hacer. Nunca van a ser contadores, ¿no? No traten de parecerse a los economistas, porque ustedes no van a ser economistas. Sean ingenieros, ¿no? Entonces, apliquen en la ingeniería los conceptos, la fuerte base matemática que ustedes tienen, pero que es muy poco utilizada, al menos en las generaciones, las varias generaciones que estoy viendo, por alguna razón, no sé cuál, no lo entender ni descubrir aún, pero lo cierto es que lo veo de que muchos quieren parecerse ustedes al menos recojo. Digo ustedes, no por ustedes, sino por sus compañeros, ¿no? De otros ciclos, ¿no? Quieren parecerse a otras profesiones, cuando al contrario, es al revés. En las otras profesiones deberían buscar parecerse a la ingeniería, no al revés. Bueno, volviendo al tema. Entonces, la gestión no solamente tiene que tener una fuerte base matemática para justamente generar proyección, ¿no? Proyección. Y eso fue matemática. Y forma parte de la gestión financiera, de la administración de trabajo. En ese análisis, nosotros tenemos que tener presente de que la empresa, sea como sea, tiene implícitamente, formal o informalmente, políticas de capital de trabajo. Las empresas, y tenemos políticas no como la política de calidad, que es una declaración, ¿cierto? Donde se firma, hay un papel, ahí se marca bonito, se pone en la pared y todo lo cumple. No, acá no es así, ¿ya? No sirve ese proceso. Acá entendemos la política a la acción continua y constante y inequívoca de ciertas acciones que están bajo un lineamiento, ¿ya? Entonces, y habrá políticas para el manejo de los inventarios, políticas para el área financiera, política de personal, política de cobranza, política de venta. Las empresas en su conjunto se gobiernan en base a políticas. Lo llamadas reglas de negocio para los de ingeniería de sistemas, ¿cierto? Hay una regla de negocio al interior. Y también en el área financiera, entre ellas, esas políticas, habrá unas que están dentro de la política de capital de trabajo,
¿no? Vamos a ver un poquito de qué se trata, ¿no? A ver, hay varias políticas o formas de actuar de la empresa. Por alguna razón, no vamos a explicar cómo es que se generan, porque no interesa. Lo que interesa es cómo es que la empresa viene adoptando esta política, porque ustedes no van a ser no se van a constituir como los revolucionadores de la política hacia una empresa, ¿no? Más aún si son jóvenes, ¿no? No, lo que nomás usted necesita al inicio es entender de qué se trata la política, y después de entenderla, de aplicarla y ver la mecánica de por qué es así, recién ustedes ahí podrían estar pensando en una propuesta de cambio, pero no al revés, ¿no? Bien. Vemos, en cuanto a política es, entonces yo tengo un capital de trabajo, un dinero que va creciendo en el tiempo, y conforme crece en el tiempo las operaciones, entendemos así, también crece en la misma medida la necesidad de tener financiamiento cada vez mayores para garantizar las operaciones. Pero este capital de dinero que yo tengo me ayuda a cubrir un ciclo de ventas que es fluctuante. Hay meses en el año que las ventas son bajas, hay otras que las ventas son bastante altas, interesantes, y entonces existen estacionalidades, ¿no? Y ante ello, entonces la empresa tiene que adecuarse. ¿Cómo afrontar esa realidad de vaivenes? Entonces existe un enfoque para hacerlo. Entonces, ¿cómo yo gestiono mi efectivo caja banco, ¿no? De tal manera que pueda cubrir las necesidades de inventarios y otros activos corrientes. ¿Sí? Fíjese la primera, esta forma de conducir. ¿Ah? Tengo un capital de trabajo que está identificado en una línea roja continua, y tengo una fluctuación de requerimiento de dinero. Entonces la línea verde significa entonces una necesidad adicional. Entonces el enfoque es el siguiente: la línea roja significa entonces que sí o sí es una cantidad de dinero que yo tengo que de todas maneras garantizar, sea cual fuese el volumen o cómo va a fluctuar mis ventas y mi requerimiento de capital de trabajo, pero una cantidad fija que sí o sí tengo que cubrir. Entonces recurriré entonces a mecanismos de financiamiento que me garanticen cubrir lo fijo, si se quiere decir, lo fijo. Y después me dicen lo siguiente: hay una línea punteada que dice, entonces vamos a incrementar un poco más el capital de trabajo, ¿no? Hay que negociar con las diferentes fuentes de financiamiento para lograr que se desplace un poco más, ¿no? Pero tengo que tener presente de que va a haber momentos y que ese financiamiento yo tengo que realizar no en cada momento, sino yo hago un financiamiento y una coordinación para un periodo determinado. Cuando yo me reúno con el banco, yo no le pido de que me ayude. Cuando tengo menos, yo no le voy a pedir plata, y cuando tenga más, recibe la ayuda. Entonces el banco no va a aceptar eso. Me dice, ¿qué cosa quieres? Me dice. ¿Y quieres dinero? Dímelo y te voy a dar una cantidad de dinero y tú lo vas a utilizar, y en un tiempo determinado, y en función de eso tú vas a pagar. No me vengas con ponerme una cantidad de dinero que después vas a dar, que después, ya cuando no me necesitas, entonces ya no vas a decir que ya no me da dinero y ahora sí. No, así no se trabaja. Entonces, yo tengo que negociar con el banco una línea adicional que está en la parte punteada, ¿no? Entonces, logro negociar y voy a encontrar a partir de ese incremento de que en los primeros meses, como ven ahí,
esa disponibilidad de dinero, de financiamiento, aún sigue siendo inferior a la verdadera necesidad de dinero. ¿Qué va a pasar? De que me va a seguir faltando dinero. Sí, pero ya no tanto. Entonces, ¿qué puedo hacer yo ahí? Bueno, pues tengo que gestionar con los que los dé, a los entes, a quien le debo pagar, para ver si me pueden esperar, ¿no? Si me pueden esperar un poco más. ¿Y cuándo es un poco más? Cuando baje la estacionalidad y tenga ahora ya dinero, ¿no? Y con ese dinero que me estaría ya disponiendo, pagarte lo que no te puede pagar antes. Entonces va a haber un momento en que me va a sobrar y otra parte donde me va a faltar dinero de capital de trabajo. Tampoco en la realidad nunca voy a tener una situación donde todo sea perfecto para mí. No, nunca va a existir esa situación. Lo que va a existir entonces es un reto por parte de las áreas, de las personas que integran la área financiera, y ya es una gestión interna, ya es un arte, ¿no? Por poner una palabra que quiera graficar, la forma como gestionan las diferentes personas, las diferentes empresas, estas situaciones. Pero que esta situación será siempre. Va a haber momentos en que vas a poder cubrir, momentos que vas a tener que no vas a tener dinero para cubrir, pero ante ello, entonces hay un planteamiento de que yo subo un poquito más, ¿no? Subo un poco más el dinero, la disponibilidad de efectivo, de capital de trabajo, y me va a permitir poder mejorar un poco, responder más oportunamente las necesidades, ¿ya? Y lo que yo hago, entonces, yo trato de sincronizarme un poco más con los vencimientos de pago, con los vencimientos de los pagos, ¿no? de los clientes, las cobranzas, y sincronizarlas con los pagos de los proveedores. ¿Cómo yo puedo hacerlo? De diferentes maneras. Esa es una de las cosas que yo hacía, por ejemplo. Ahora, volviendo, esta es la parte teórica, ahora voy a la parte práctica. Entonces, yo en la área financiera tenía como primera labor, primer día, tú eres el responsable de tener, de ver todo lo que es pago de facturas y letras. Entonces, inmediatamente, todas las facturas, ¿no? Pendiente de pago. Entonces, me iba a unos files que estaban en la área financiera, donde estaban las facturas originales que estaban por pagarse. Las facturas que se generaban posteriormente para el pago venían directamente de contabilidad hacia mí. ¿Y por qué tenía que ser así? Porque yo tenía que reconocer que yo toda obligación de pago a la cual yo tenía que pagar, entonces yo decía, yo pago lo que debo. Si yo no debo, no pago. Lógico. Ya pues esa obligación de pago significa entonces de que se registre como obligación, como pago, como factura obligada a pagar en la contabilidad. Si la contabilidad no existe, esa factura no está en el sistema, no tengo obligación de pagarlo. ¿Por qué? ¿No? Entonces yo me curaba, pues. Entonces, de acuerdo a las condiciones de pago adquiridas en la orden de compra, en el servicio de esas facturas, yo proyectaba. Decía, esta factura se tiene que pagar tal día, esta otra factura se paga otro día, y así tenía todo un cronograma. Después venían las letras para pagar, los bancos. Entonces, los diferentes proveedores se les canjeaba la factura por letras, y estos proveedores las colocaban en los bancos nos informaban de que tenían esa letra en su poder y que en vez de pagarle al proveedor, tenían que pagarles al banco, porque el banco la había querido, tenía la tenencia, se les había transferido, se les había endosado a favor. Entonces ellos tenían la letra como título de valor para cobrar. Y así, bajo como más información, yo tenía ya un valor de semanas, ¿no? Inclusive de acá hasta 8 semanas, semana por semana, por banco, por tipo de cliente. Entonces se tenía que organizar. Bueno, sincronizaba.
Lo que acá me diciendo sincronizar en la práctica. ¿Cómo sincronizaba? Bueno, pues hay agrupamientos que son de pago urgente. Comprar material directo, pago de personal, entre otros, ¿no? Entre otros. ¿Ah? Y bueno, cuando así se hizo, y había semanas en las cuales estaban muy altas el pago, muy fuerte el compromiso, y cuando yo había coordinado con el área de cobranza, donde para esa semana íbamos a tener más dinero de que me ofrecían y que iba a faltar, pues yo, ni corto ni perezoso, tenía que hacer algo, porque era mi responsabilidad. Entonces, y no había internet, no había nada, todo era llamada telefónica, o en todo caso buscaba una reunión personal con las empresas. Y llegaba un entendimiento. Dije, bueno, estas letras que me han llegado, bueno, no te las puedo aceptar para esta fecha. Te pido una parte aceptarla en esa fecha y la otra patearla una semana más. Me renegaban, ¿no? Me decían todo, ¿no? ¿Cómo es posible? Pero hay un tema muy importante en finanzas, que es el tema de la franqueza y la palabra de honor. Entonces, yo cumplí al principio. Mira, te soy franco. No te puedo pagar. ¿Para qué engañarte? ¿No? No, los te decían, no, pero ¿cómo vas a dejar sin dinero? Pues yo también tengo obligación de pagar a mi gente. ¿Cómo la pagar? Bueno, pues entonces hablemos, conversamos como la mejor manera. Y después de la conversa sacamos una cosa, una fórmula, si se quiere decir. ¿No? Pero yo lo que hacía era sincronizar. ¿Ya? Sincronizar. ¿Ya? La teoría, ese grafiquito que vamos a sacar es mucho más, ¿no? Lo que va atrás. Y esas cosas son lo que ya se aprenden en la práctica, ¿no? En la práctica. Bueno, ese es el tema de sincronización. Otro es conservadora. ¿Qué significa esta política de financiamiento? Es financiar en el punto, ¿no? El requerimiento más alto. Entonces yo hago mi proyección de demanda, y saco, por lo tanto, mi proyección de requerimiento de efectivo, de dinero para mi capital de trabajo, y veo entonces que hay requerimientos con el tiempo altos y después comienzan a bajar y después comienzan a subir, y ante eso yo digo lo siguiente: no me hago problemas. Bajo esta política, el que gestiona no se hace problemas, es más sencillo. Financio el punto más alto. Entonces, en un momento que voy a tener por semana que pagar 120.000 soles. Pero la otra semana es 60.000, después viene 100.000 y después viene 80. Entonces tengo el requerimiento en el mes, de 4 semanas. Entonces yo pregunto, ¿ya cuál es de las 4 semanas? ¿En qué semana es la más alta? 120.000. Entonces pide 120.000 para todo. No, pero tengo más abajo después 80, después 100. No, pide 120 para todo y nos libramos, ya no nos preocupamos por nada. Este es el enfoque de la política de financiamiento conservadora. Es conveniente en el sentido de que cubro toda la necesidad al 100%. El inconveniente es de que pides más plata de la que necesitas. Y al pedir más plata que necesitas, pagas más intereses. Por un dinero, y hay una parte del dinero que no lo vas a utilizar, pero que ya pediste prestado. Pero no estás utilizando. Utilizándola o no utilizándola, igual tienes que pagar al banco. Es interés. Entonces, si aparentemente no es la adecuada, porque las empresas, cada vez más presionadas por el mercado y por ser más competitivas, las empresas no prefieren ese tipo de... Es más, si un gerente financiero les propone esto, lo van a rodar. Porque los dueños de la empresa dirán, oye, ¿por qué me pides tanto? Es que así más sencillo para mí. No, es que esa es tu chamba. O sea, tú quieres estar más light, menos estresado, pídete la mayor cantidad de financiamiento, yo voy a estar tranquilo acá en mi oficina. No, señor. Si tienes que estar estresado, tendrás que estar estresado. Pero acá el resultado va a ser que tú te tienes que optimizar, no tengo que pagar más. ¿No? Bueno,
pero son formas de política. Antes se daba esto, ¿no? No tan frecuente, pero sí observaba, pero después los años y el dinamismo y la competitividad hacían pues, que empezar. Ya esta política que en forma académica puede ser viable, pero es poco viable desde el punto de vista real. ¿Ya? La otra es irse más abajo, o sea, la agresiva significa entonces que yo tengo un requerimiento de efectivo que me es difícil poder conseguir más financiamiento. Inclusive no llego ni al mínimo. No llego al mínimo. Entonces, acá sí es súper estresante. Entonces, constantemente tengo que estar viendo posibilidades de búsqueda permanente, constante, de fuente de financiamiento, y porque si no lo consigo, la empresa para. ¿Mm? Es bien estresante este tema, este esquema, perdón. ¿Ya? No lo he vivido yo personalmente. Me ha acercado sí a este esquema, la verdad, me ha acercado a este esquema en algunos momentos. Felizmente felizmente digo porque a personas amigas que en un momento conocí en una empresa y después se fueron a otras, en el área financiera, que tuvieron este esquema, a los 6 meses la veía con una cara y ya que ya de total estrés, ¿no? Y ya agotados, ¿no? Era una incertidumbre completa, ¿no? Y una presión sobre todo, ¿no? Una alta responsabilidad, ¿no? Pero estamos hablando de antes, ¿no? Cuando la situación, el entorno era también más incierto, ¿no? Por ciertas razones, ¿no? Muy distinto el de ahora también. Ahora sí también hay una incertidumbre, pero en el otro era bien fuerte, bien fuerte, ¿no? Entonces existen 3 tipos de enfoque de comportamiento. En función de qué eligen la política, por qué criterios se utiliza para poder elegir una u otra de las que hemos visto, a cuál día se le parece más. Nunca las empresas adoptan una única política de financiamiento de las 3 que hemos mencionado. Utilizan una combinación de ellas, pero sin embargo hay una que predomina. ¿Ya? Hay una que predomina y a ella es lo que nosotros tenemos que identificar. Nunca vamos a encontrar que una empresa al 100% utilice en todo momento una de estas políticas que hemos visto. No voy por ese tema. Lo que vamos a encontrar es una empresa que usa con mayor frecuencia una de estas políticas. Eso sí vamos a encontrar. ¿Ya? Hasta acá consulta, por favor. ¿No? Lo que les hablo es, en estos momentos, ha sido poca teoría, mucha parte práctica, pero que me era importante mencionar para que se pueda no solamente entender lo que acá estoy mostrando, sino que más adelante también. Consultas, por favor, hasta el momento. ¿Ninguna? Siguiente. ¿No? Cada política tiene sus beneficios que contribuyen a una rentabilidad y aspectos no tan favorables que constituyen los riesgos. Entonces, cada una de estas de estos conceptos se caracterizan cuando yo adopto alguna de estas 3 políticas de financiamiento, ¿no? Entonces, si una empresa está buscando ciertos niveles de rentabilidad, pues tendrá también ver que cuál de estas 3 se le acomoda mejor para poder cumplir esa meta. Esa meta también puede estar influenciada por la rentabilidad que el mismo mercado también exige para las empresas, para que aún siga siendo competitiva. Otra también sobre las posibilidades de financiamiento que pueden los proveedores dar a la empresa.
las facilidades y condiciones y posibilidades que tienen las empresas de pedir préstamos bancarios. Entonces, el mercado en sí, la economía, cómo se va conduciendo también externamente, todo ello impacta. ¿Ya? Proviene diferente información y yo voy eligiendo con cuál de estas tres alternativas me voy a decidir. ¿Ya? Perfecto. Entonces esta la vamos a pasar y vamos a ir de frente a la administración de capital de trabajo. Antes de entrar a la administración de capital de trabajo, ¿alguna pregunta, consulta, por favor? Si me la hacen saber. Si no, continuamos. Muy bien. Bien. Ahora vayamos ya más a la técnica. A la técnica, la metodología para abordar la administración de capital de trabajo. La administración de capital de trabajo, entonces, me pide administrar con eficiencia 3 grandes grupos. Las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar y los inventarios. Son 3. Cuentas por pagar, cuentas por cobrar e inventarios. Principalmente. ¿Existen otras? Sí. Las cuentas tributarias, las cuentas para personal, ¿no? Pero a efecto de no separar ni decir que para una sí, para otra no, más bien yo digo cuentas por pagar en general. Y ya por cada empresa al interior de la misma, según su condición, naturaleza, ya se va viendo cuáles son las cuentas, ¿no? En principio, ¿no? Que la pueden integrar. Entonces, por esa razón digo cuentas por cobrar en general. Después vamos a ver cuáles de ellas serían las más importantes. ¿Eh? Bien. Entonces la meta es lograr un equilibrio entre rentabilidad y riesgo. Y ese equilibrio me tiene necesariamente que ayudar a aumentar el valor de la empresa. Si ese equilibrio puede existir equilibrio entre rentabilidad y riesgo, pero si no ayuda a aumentar el valor de la empresa, entonces no estoy haciendo una adecuada administración de capital de trabajo. Entonces yo tengo que reducir mis costos financieros y en forma simultánea aumentar de alguna manera o hacer que sea posible aumentar la disponibilidad de los recursos de financiamiento que yo necesitara en un momento de cortísimo plazo o un tiempo un poco más. Una manera práctica de tener de entender cómo es el riesgo en el capital de trabajo, la va a constituir, la va a ser de mucha ayuda la siguiente. Por eso es que si ustedes tienen bien claro los conceptos básicos de contabilidad financiera, le va a ser de muchísima ayuda a la gestión financiera. No se imaginan la ayuda que van a tener. Solamente con tener los conceptos bien claros, ¿eh? Nada más. Ejemplo de lo que les voy a decir. Si ustedes en contabilidad financiera han entendido bien claro, tienen bien claro la idea, el fundamento de cómo se estructura el plan general contable empresarial, tema que ustedes han visto en contabilidad financiera. Si ustedes tienen claro el concepto del principio de este plan, entonces rápidamente ustedes pueden contestar varias preguntas, entre ellas las que les he mencionado. Cómo el nivel de riesgo va aumentando, variando respecto a las diferentes partidas, ¿no? Entonces, vayamos a lo siguiente. El plan, bajo el principio, el entendimiento, el plan contable general empresarial tiene un orden, que son los elementos, ¿no? Elemento 1, elemento 2, elemento 3, hasta el elemento 9. Cada uno de estos elementos, que es el primer dígito de
de un conjunto de un código de 5 dígitos que constituye la partida completa, ¿no? Entonces vienen las subcuentas. Y las subcuentas están ordenadas, tienen un orden. El plan contable ha establecido un orden. Ese orden tiene un propósito. No se ha hecho en forma espontánea, se ha hecho en forma adrede. ¿Sí? Y va de la siguiente manera: de cuentas de menor riesgo a mayor riesgo. Entendiendo el riesgo, la disminución del riesgo, a aquella cuenta que tiene más liquidez, más dinero en efectivo. La primera cuenta del plan contable general empresarial la constituye ¿cuál? La caja, ¿cierto? La 101. Que es el dinero efectivo, por excelencia. Entonces, cuando uno tiene dinero en efectivo, en su poder, el riesgo es mínimo. ¿Cierto? Ya tengo el dinero en mis manos. Si yo estoy buscando tener la máxima cantidad de dinero en las manos, las cuentas, mientras mayor sea la disponibilidad de dinero en efectivo que yo tenga, se reducirá casi a cero el riesgo, ¿no? Entonces va en ese orden, ¿no? Después le seguirán las cuentas bancarias, ¿sí? El dinero en cuentas bancarias. Después le seguirán algunos otros depósitos en inversiones, ¿no? Entonces yo puedo, como empresa, poder colocar un dinero a plazo fijo, por ejemplo. Tengo necesidad de dinero, voy al efectivo que tengo ahorita. Ya me agoté todo el efectivo, sigo necesitando más dinero. Entonces, ándate la cuenta al banco, a las cuentas de ahorro, cuenta corriente, que de rápidamente. Me agoté todo, me sigue faltando dinero. ¿Qué hago? Sigo buscando. ¿Dónde vas a buscar? Bueno, acá tengo unos valores negociables. Yo tengo un depósito. Lo puedo ir al banco, el tiempo que me demora, ¿no? Hago la gestión y me dan el dinero. Entonces, claro, me demoré, hay un riesgo, porque puede demorar mucho más tiempo de lo que yo establezco, pero al final tengo mi dinero. Después me sigue faltando dinero. ¿Qué hago? Bueno, pues hay un dinero que está en las cuentas por cobrar. Bueno, pues habrá que insistir para que nos paguen ya más pronto. Existe un riesgo, ¿sí? Que no te paguen en el momento oportuno, o que nunca te paguen, pero que existe ese riesgo. Entonces ya cada vez va aumentando el riesgo, ¿no? Las primeras cuentas, los primeros ejemplos de las cuentas que había mencionado, era bajísimo, y conforme voy a ir mencionando uno a uno las diferentes partidas, este riesgo aumentando. Ahora, ¿qué pasa si yo ese dinero no lo tengo ni en efectivo ni por cobrar? Lo tengo comprado. Con ese dinero he comprado materia prima, he comprado material directo. Necesito dinero, ¿qué hago? Cojo el material directo y lo saco antes de utilizarlo en la parte de producción y lo ofrezco en el mercado. ¿Quién me compra? ¿Quién me compra esta materia prima que tengo? Porque necesito ahorita, quiero dinero ahorita. Y encontrará quizás alguno, pero con una cierta demora, ¿no? Y después tendrás, por otro lado, en la planta, producción en proceso y producto terminado en almacén. Tengo acá producto terminado. Véndelo, pues, para tener la plata. Ya, pues, pero una parte la venderá al contado, pero la otra también la tendrá que vender al crédito. Demorará en vender, ¿no? Entonces, de llegar me llega, pero va a demorar un tiempo. Y los que están en proceso, bueno, pues tendrán que terminarse su transformación para recién venderlos. Y ahí pues ya veremos pues, si lo vendes al contado o al crédito. Y lo que yo compré hace un año en terreno, que es un activo fijo, es dinero, sí, pues. Ya pues consíguete a alguien que te quiera comprar. Entonces, por lo pronto te va a demorar por lo menos meses, ¿no? En encontrar un cliente que quiera comprar un terreno, que le guste, que es justamente el que tú tienes y esté dispuesto a pagar lo que tú quieres. Entonces, el riesgo es cada vez mayor, conforme va aumentando, ¿no? de activos de corto plazo, va aumentando su plazo de recuperación. Igual acá.
Entonces, si yo estoy evaluando el riesgo de tener dinero en efectivo versus un riesgo de tener cuentas por cobrar, ¿cuál sería más riesgoso? ¿Tener dinero en efectivo o tener dinero invertido en cuentas por cobrar y en existencias? ¿Con cuál de estos dos es más riesgoso? Cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar, ¿no? Entonces vamos a ver. Efectivamente, su riesgo es más alto. Ahora, entre cuentas por cobrar y existencias y activos fijos, ¿cuál sería más riesgoso? Los Existencias. Claro, porque tendría que transformarlos, terminar de transformarlos y venderlos, mientras que las cuentas por cobrar ya están vendidas, ¿cierto? Solamente tengo que esperar el tiempo además que venzan. El tiempo de conversión va a ser más pequeño, efectivamente. Y entre inversión en existencias y activos fijos, ¿cuál será? las existencias. ¿Mayor o menor riesgos? La existencia tendrá mayor o menor riesgo respecto a la inversión en activos fijos. Mayor, profesor. Mayor. A ver, vamos a ver. Es No, menor. profesor, porque es inversión en activos Claro, fijos, ¿no? Es inversión. claro. Pero no es lo mismo pues tener productos que puedo vender que tener inversión en una maquinaria, ¿no? Que después la quiera vender. Más rápido voy a vender mi producto que vender una maquinaria, ¿no? Más rápido y más seguro también. En concreto, en resumen, en función a estos ejemplos, estamos viendo entonces de que mientras más cercano esté mi recurso a un activo de efectivo, menos riesgoso va a ser. Y justamente yo tengo que equilibrar entonces todos mis recursos a efectos de que tengan el menor riesgo posible. Nunca voy a poder lograr una reducción del riesgo, pero sí tratarlo de manejar. ¿Ya? Bien. Vayamos a los cálculos ya de los ciclos. Este cálculo de ciclo de conversión de efectivo son conceptos de administración de capital de trabajo que están permanentemente presentes en todos los reportes de gestión financiera de corto plazo, en todas las empresas. No importa cualquiera sea el sector, no importa. Y forma parte de los informes gerenciales. Esto desde el punto de vista profesional, real, acá en el Perú, ¿no? Y también recogen esa importancia en los libros. ¿Ya? Entonces, coincide. El ciclo de operativo, ¿ya?, marca entonces, está constituido por dos periodos. La edad de promedio de inventario y el periodo promedio de cobranza. ¿Ya? El periodo promedio de inventario es desde el momento que se compra una mercadería, una materia prima, hasta que esta esté terminada, ¿no?, en inventario de productos terminados, hay un periodo. ¿No? Y una vez que se vende esa marca, ese producto, comienza el periodo promedio de cobranza, promedio. La suma de ambos es lo que me da el ciclo operativo. Entonces el ciclo operativo va por los lados. Operación no solamente es la parte transformativa, ¿no?, ya constituida por la edad promedio del inventario, sino también por el periodo promedio en una actividad comercial, que está constituida por el periodo promedio de cobranza. ¿Ya? La suma de ambos se constituye como ciclo operativo y se expresa en número de días útiles. ¿Ya? De días útiles, perdón, de días calendario, perdón. No son de días útiles de lunes a viernes, no son días calendarios.
El ciclo operativo se expresa en días calendario. Necesito pasar rápidamente a asistencia. ¿Ya? Entonces, si no, sección W. Por favor, ahora pasa. ¿Esta la pasa? No. Ávila. Basilio. Basilio. Presente, ingeniero. Basilio, presente. Ya. Sí, profesor. Cari. Presente, profe. Castillo. Castillo. Castro. Castro. Chávez Díaz. Chávez Díaz. Chávez Silva. Chávez Silva. Cruz. Presente. Díaz. Presente, profesor. Escalón. Presente, profesor. Espinosa. Profesor. Guamán. Presente, profesor. Julca. Julca. Julca ausente. Maguiña. Presente, ingeniero. Mamani. Mamani. Presente, profesor. Bien. Navarro. Navarro. Presente, ingeniero. Navarro. Navarro, presente. Bien. Pachas. Presente, profesor. Pasquel. Presente, profesor. Quispe. Quispe. Ramírez. Presente, profesor. Rivera. Rivera. Presente, profesor. Romero. Presente, profesor Romero. Serna. 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 Serna ausente. Uceda. Valdivia. Valdivia. Ya. Entonces, los que han faltado son Aroapaza, Ávila, Castro, Castillo. Profesor, disculpe, soy Castro. Castro, ¿cuál? Castro ya. Profesor, buenas tardes. No me he llamado, soy Tobar. Tobar, se me pasó. Sí, tiene razón. Tiene razón. Entonces tenemos Aroapaza, Ávila, Castillo, Chávez, Díaz, Chávez Silva, Julca, Quispe, Serna y Valdivia. Que han faltado. Profesor, ¿sí? Profesor, disculpe, a mí no me ha llamado y creo que ni siquiera me tiene en la lista. ¿Cuál es su apellido? No sé si su lista está actualizada o no. Sí, Ya anteriormente a mí. Pues lo que estoy hablando rápidamente. ¿Su apellido? Montero. Montero. Ya. Sí, lo había puesto. Lo que pasa es que se me pasó. Ya. Bien, ¿otro más? Bien. Entonces, nos vemos en la siguiente clase el día viernes. Les agradezco la asistencia. Muchas gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Ya, Gracias, profesor. Hasta luego.